tercera charla de este ciclo dedicado al antropoceno, que tenía como propósito pues aproximar un poco a la opinión pública española o al público interesado español a este concepto que, bueno, pues con tanta fuerza ha entrado en el debate especializado, desde luego, y en parte también en el debate público en algunas sociedades europeas. Y que probablemente, aunque no está garantizado, pues se va a marcar o va a ser el nuevo marco alrededor del cual se organice la conversación sobre las relaciones socioambientales en el futuro próximo. Quizá, pues como comentamos el primer día, el concepto de cambio climático siga teniendo más pregnancia pública y pueda seguir siendo rector en ese sentido, pero bueno, en gran medida no debería, porque el cambio climático mismo es una manifestación del antropoceno, ¿no? En todo caso, bueno, después de la primera charla que fue mi introductoria, y la segunda dedicada a los fundamentos científicos del antropoceno, que ofreció el profesor Alejandro Cearreta, el geólogo de la Universidad del País Vasco, pues hoy damos un giro internacional y está con nosotros el profesor Marcel Wissenburg, que es profesor catedrático, ¿no? Profesor de teoría política en la Universidad de Nijmegen, ¿no? La antigua Nimega española, cuando aquello era nuestro, ¿no? Alguna broma al respecto. Y bueno, la charla de hoy está concebida, o al menos cuando pensé yo en los temas que íbamos a tratar, me pareció interesante debido a que es un concepto, quizá no tanto en las evidencias científicas que presenta, pero sí en cuanto a su significado y desde luego en cuanto a sus implicaciones morales, es un concepto discutido. Ya veremos si los negacionistas del antropoceno acaban siendo el equivalente de lo que son los negacionistas del cambio climático o no, pero me parecía interesante traer a alguien que fuera un poco más escéptico que los demás a la hora de abordar esta noción. De ahí el título de la charla, que es, bueno, Nueva ciencia o megalomanía humana, debido a la ambición que tiene el propio concepto. Entonces, bueno, Marcel es una figura importante en el desarrollo de la teoría política medioambiental en Europa en los últimos 30 años, ¿no? Ten en cuenta que el movimiento verde como tal sale a la luz pública en los años 60 y realmente como disciplina académica o subdisciplina académica en campos como la ética medioambiental, la teoría política medioambiental, etcétera, bueno, pues realmente cobra fuerza a partir de los años 80, podemos decir, y en los años 90, especialmente la teoría política ecologista comienza un proceso de pluralización y de cuestionamiento de los dogmas del ecologismo clásico, el ecologismo catastrofista, ¿no? Que habla de una naturaleza pura, universal, etcétera. Se produce una apertura, un diálogo, por ejemplo, con el liberalismo. Y en ese contexto, pues francamente creo que la obra de Marcel es importante. Él no solo publicó un libro muy importante titulado The Green Liberal Society, ¿no? La Sociedad Liberal Verde, en el año 98, donde establecía ese diálogo entre ecologismo y liberalismo, sino que también pues publicó junto con otros autores un conjunto de libros colectivos en los años 90, productos casi todos ellos de reuniones científicas o workshops celebrados en distintos lugares de Europa en torno a estos temas, ¿no? Democracia liberal, democracia verde, liberalismo, sostenibilidad, etcétera, que de alguna manera abrieron el campo de nuestras inquisiciones teóricas, y yo ya pues directamente lo que soy es, desde que hice mi tesis, un lector de Marcel, que después he tenido la suerte de conocer y de tratar con cierta frecuencia. Él es holandés, aunque, bueno, como quizá pueda explicarnos, además de ser teórico político, es genealogista aficionado, porque no gana dinero con ello, pero realmente ha alcanzado un grado de profesionalización en la búsqueda de los ancestros suyos y de cualquiera muy destacable. Entonces me decía que tiene sangre española, o sea que queda ya algo, ¿no? Pero ancestros españoles que se pueden remontar entre los siglos 8 y 12, ¿no? Me contaba. La nobleza del País Vasco, según cuenta. Sabe muchísimo de eso, es una cosa muy interesante, pero en fin, vamos a hablar de otra cosa hoy. Entonces él es, como decía, catedrático en la Universidad de Nijmegen, publica con frecuencia en revistas internacionales, por supuesto. Pasa los últimos años, él también podrá explicárnoslo, pues ha publicado menos porque ha sido director de departamento, ¿no? Lo cual es una tragedia que cae sobre cualquier académico, al menos por ahí fuera por Europa, ¿no? No se puede trabajar, ¿no? Y ahora pues planea escribir algún libro sobre el antropoceno, si no me equivoco. Claro. Entonces, bueno, pues no quería extenderme más al respecto, simplemente pues agradecerle de nuevo su presencia, y también a Marcel, que haya venido desde Holanda para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Aquí abajo. Thank you, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por haberme presentado. Comenzaré agradeciendo a la Fundación por haberme invitado. Es un verdadero honor
y es un lugar fantástico y muy divertido. Y también es muy divertido poder verme en internet luego. Y espero que nadie vea el streaming en vivo. Pero bueno, no voy a pedir perdón por no hablar en español. Aprender español es una de las cosas que he querido hacer durante un cierto tiempo en mi vida, pero nunca he podido hacerlo. Y la vida y el tiempo son limitados, como sabemos. Y además los holandeses hemos tenido una guerra de 80 años, desde el 1568 a 1648, para tener el derecho de no hablar español, y ganamos la guerra. Con lo cual ahora implemento ese derecho, lo llevo a la práctica. Y tengo aquí un texto escrito, voy a hacer lo posible para adherirme a él. Eso hará la tarea del intérprete mucho más fácil, pero tengo que advertiros a todos que suelo dispersarme un poco y desviarme de los temas, hablar de diferentes cosas. A veces meto chistes en las charlas, a veces muy malos, a veces reformulo las cosas y, como dice Manuel, a veces mi inglés puede ser un poquito barroco. Así que pido disculpas de antemano si el intérprete no puede traducir bien lo que estoy diciendo. Pero voy a intentar ajustarme a mi guión todo lo que puedo. Y creo que la mayoría de vosotros ya habéis ido a las charlas anteriores, quizás quizás ya conozcáis el término antropoceno, pero comenzaré definiendo brevemente el término para empezar. Es la época geológica y ecológica caracterizada, entre otras cosas, por un calentamiento global y una biodiversidad reducida. El término lo usa un grupo muy influencial de científicos medioambientales y activistas para distinguir nuestra era, de épocas geológicas y biológicas anteriores, como el Pleistoceno o el Holoceno. Y mientras que el cambio de ese tipo de época a otra siempre ha tenido causas naturales, un cometa, una era glacial, etc., el cambio del Holoceno al Antropoceno es algo que se supone que ha sido causado exclusivamente por la especie humana. De ahí viene su nombre. Antropos en griego significa humano. Y el término fue acuñado por la misma gente que ha inventado la mayoría de la terminología que ahora usa el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es la gente que escribe sobre el cambio climático y nos asesora sobre qué hacer en cuanto a él. Y la gente que está en el IPCC y los terminólogos también han inventado muchos de los términos que se utilizan en política medioambiental y tratados. Calentamiento global, cambio climático, cosas que ya son habituales. Y el antropoceno es un término reciente de este grupo. Entre este grupo, el ganador del premio Nobel, Paul Crutzen, es probablemente el integrante más famoso. Y yo me refiero a este grupo de científicos naturales y medioambientalistas como los abogados del antropoceno. Ellos defienden el uso del concepto y de que el antropoceno existe. Y mi foco en esta charla versará sobre ellos y no en la gente que en los últimos años ha adoptado este término y ha intentado darle un significado diferente, y creo que no han tenido éxito al hacerlo. Y voy a hablar de problemas con este término, con este concepto de antropoceno, y quiero mostraros que hay algo muy raro que está ocurriendo aquí, y no es solo lo que llaman problemas globales, hay algo políticamente raro. Voy a hacer que el término antropoceno sea impopular. Voy a intentar convenceros de que se trata de un término político que representa y promueve la política de la megalomanía. No sugeriré que prohibamos el término completamente, que lo olvidemos, pero sí sugeriré que hemos de utilizarlo con mucho cuidado, siendo conscientes de sus limitaciones y de sus implicaciones potencialmente indeseadas. Y el antropoceno, la era de la humanidad, se ha convertido en un término muy popular en círculos limitados.
hay muy poca gente que conoce sobre él y se utiliza casi de forma exclusiva entre académicos, activistas medioambientales y creadores de políticas implicados en política medioambiental. Sobre todo política medioambiental que tiene que ver con el clima global. Mi madre no tiene idea de qué significa este término. Algunos de mis compañeros en Relaciones Internacionales y Política Comparativa han escuchado el término, pero no saben exactamente qué significa. Pero también muy poca gente sabe qué es un AI. Voy a ver si soy capaz de mostrároslo. Esto es un AI. Es un animal nativo de Madagascar y, según Darwin, está relacionado con nosotros. Es un lemur. Y creo que es uno de los animales más feos del planeta. Pero no necesitamos saberlo todo. No es un desastre que no todo el mundo sepa qué es un AI o qué es el antropoceno. La diferencia entre el AI y el antropoceno es que el antropoceno no es un concepto descriptivo o neutro únicamente. Se trata de un instrumento político, de una herramienta utilizada en la política. Y además el concepto en sí mismo es intrínsecamente político. Y voy a hablar del primer punto, la forma en la que la prueba del antropoceno se presenta es profundamente política. Voy a mostraros esto. Si habéis asistido a la charla del profesor Cearreta el 28 de abril, ya habéis visto esta imagen. Se trata del conjunto de tablas tan conocido utilizado por los defensores del antropoceno, los amigos de Paul Crutzen, para ilustrar su prueba de la existencia de un lazo directo entre las actividades humanas y el cambio climático global. Ellos cubren en el eje de la X, de izquierda a derecha, los años de 1750 hasta hoy. Y lo que representan en el eje de las Y, hay una tabla de crecimiento poblacional, del PIB y su crecimiento, de inversiones extranjeras, uso de agua, movilidad, del número de restaurantes de McDonald's en el mundo, el número de teléfonos, turismo y cifras relativas a él y demás. Y por otra parte, algunas de esas tablas muestran el aumento en gases de efecto invernadero en el mismo periodo. Y esto crea una impresión dramática, que es lo que se supone que han de hacer estas tablas. Todas muestran la misma cosa. De izquierda a derecha, primero hay un crecimiento lento y luego un aumento rapidísimo de algo. Lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido. Un aumento rapidísimo, hasta tal punto que a veces llega a la parte superior de la tabla. Y ve del rojo, está todo en naranja a rojo, el color del peligro y el riesgo y la alarma. Y si vemos estas tablas, no con los ojos de un científico natural, sino con los ojos de un científico social, un psicólogo por ejemplo, vemos muy rápidamente que son instrumentos políticos típicos, no solo debido al truco barato y psicológico utilizar el naranja y el rojo en lugar de azul y verde, colores de calma, paz y seguridad, no solo sobre eso. Y no me estoy refiriendo al truco un poco más inteligente de adaptar todas las medidas en el eje de las Y, donde todo termina casi al mismo nivel. Lo que quiero decir es algo más importante que esto, porque las tablas representan desarrollos que son el resultado lógico de otros desarrollos, o como diríamos los académicos, representan variables que dependen de otras y que pueden explicarse por otras. Se mencionan 3 gases de efecto invernadero, para empezar. 3. Todos causados por lo mismo, nuestra tecnología, supuestamente. Eso por una parte. Además, hay una tabla que representa la eliminación del ozono, o la pérdida de ozono, que es una consecuencia directa de la utilización de la presencia aumentada de gases de efecto invernadero. En otras palabras, para representar el desarrollo en el clima y el cambio en el clima,
Solo una tabla sería suficiente. Las demás son variables dependientes. Luego hay una tabla que representa las presas de agua, que es una consecuencia lógica de un aumento del uso de agua, para el cual hay otra tabla. Y este uso de agua es también un resultado lógico del aumento de la población. Hay un aumento del PIB que en parte se explica por el aumento de la población y también por la inversión extranjera de urbanización, también presente en estas tablas. Y también, por supuesto, si el PIB aumenta, porque el Producto Interior Bruto aumenta, esto lleva a un mayor uso del papel, a más teléfonos, más opciones de viaje y más restaurantes de McDonald's. Es decir, para ilustrar la idea de un factor humano, una o dos tablas serían suficientes, pero no. Por razones psicológicas, utilizan un montón de tablas. Y para ilustrar de forma científica la idea del antropoceno no se necesitan todas esas tablas. Se necesita simplemente una que muestre el aumento económico, otra que aumente el aumento de gases invernadero, de efecto invernadero totales, y otra que muestre el calentamiento global. Y las tablas no deberían de ser rojas ni verdes, deberían de ser blancas. Y punto. Esa sería una representación objetiva, neutra y justa de los hechos sobre el antropoceno, si los podemos llamar hechos. Las demás tablas en esta imagen son política. Las demás tablas están ahí para sugerir que hay un problema global dramático que hay que tratar, de alguna forma reduciendo la cadena que causa el lazo entre la actividad humana y el calentamiento global. Se trata de un tema político para que cambiemos las cosas. Y hablo de la palabra problema. Estas tablas no están ahí para ilustrar la ausencia de problemas ni su solución. No hay espacio aquí para los grandes logros de la humanidad en el mismo periodo. Solo se centra en los problemas, no en los logros de la humanidad. ¿Qué hemos logrado desde el 1750 en cuanto a salud, longevidad, la erradicación del hambre y la pobreza y la sustitución lenta pero firme de la guerra por cooperación y los beneficios de la tecnología? Eso no aparece ahí. Las tablas excluyen todas las formas de duda ética y moral. Solo van en una dirección. Todas las cuestiones de bueno y malo se ignoran. Y de una forma autoritativa definen qué es bueno y malo e invitan al público a pasar a asuntos prácticos. No se trata de qué ocurre o por qué, sino de qué deberíamos hacer. Es el momento de actuar. Estas tablas están ahí para transmitir el mensaje de que hay algo terrible que está ocurriendo y que ahora es el momento de actuar. Y voy a señalar otro asunto en el que las tablas se utilizan como instrumentos políticos. Es algo para lo que no tenéis que ser científicos sociales, incluso un científico natural lo vería. Y eso era un chiste malo, por cierto, porque todos somos científicos. Y estas tablas no solo omiten los logros humanos en los últimos 2 siglos, también representan los desarrollos climáticos y ecológicos de formas cuestionables. Por ejemplo, la biodiversidad. Uno de los efectos muy mencionados del cambio climático, también de otras actividades humanas, es la reducción de la biodiversidad, la extinción de las especies, su desaparición, incluso no solo de especies, sino también de ecosistemas completos, que es una amenaza a la supervivencia de la vida en el planeta. Puede ser cierto y puede ser que en relación a 1750 la biodiversidad se reduzca, pero si vemos esta tabla, vemos cómo se ha desarrollado la biodiversidad en los últimos 500 millones de años. Y en esos términos no hay ningún decrecimiento o reducción en biodiversidad. Y los hechos representados en estas tablas pueden ser cuestionados y han de serlo en algunos momentos. Y concluiré esta primera parte de mi charla
sobre cómo el antropoceno, el concepto, las tablas y el hecho se utilizan como un elemento político. Os he mostrado una sola cosa en la que eso puede ocurrir, cómo los defensores del antropoceno y los activistas ecológicos que han adoptado el término lo hacen y cómo ellos han adoptado el término y lo utilizan de muchas otras formas, no solo en tablas, sino también artículos, charlas, páginas web, comités, documentales y arte. Lo que he intentado mostraros es que estas tablas, también mediante otro medio de comunicación, se utilizan para seleccionar y excluir, agrandar y reducir hechos, para cambiar nuestra perspectiva. Las tablas no mienten, no cuentan mentiras ni son falsas. Son hechos, representan hechos, y uno no puede discutir hechos, pero uno sí puede, como dijo el presidente Obama en el último discurso de la Unión, uno puede discutirlos, pero si lo hace tendrá una vida muy solitaria. No quiero decir que los hechos sean incorrectos, sino que estas tablas los representan de una forma muy concreta y apoyan la tesis de que el antropoceno es algo real y que es un elemento político y un hecho político. Voy a dejar la cuestión de la representación de hechos de lado, porque creo que vale la pena tener un buen debate entre los científicos sociales y naturales, pero yo no soy un científico social, soy un filósofo y en última instancia me interesan más los conceptos y a continuación voy a pasar a ellos. Como acabo de mencionar, el antropoceno no es solo un instrumento político. El concepto en sí mismo es intrínsecamente y profundamente político. Y es mejor, en ese sentido, compararlo con otros instrumentos políticos, como derechos o elecciones, en lugar de compararlo con el ay. Y creo que así podemos entender mejor qué significa ser intrínsecamente político. En cuanto a los derechos, por ejemplo, el concepto de derechos presupone todo un contexto de significado. No tiene sentido de hablar de derechos en un acuario o una isla desierta sin nadie o una placa de Petri. El concepto de derechos presupone la existencia de estructuras sociales cooperativas. Cuando yo digo que tengo un derecho, estoy diciendo que tú tienes que reconocer o incluso respetar ese derecho. Se presupone un contexto social, es decir, los derechos presuponen partidos opuestos que no están en armonía, por no mencionar otras asunciones escondidas sobre la sociedad. En cuanto a las elecciones, hay una idea de que hay gente que puede ser competente para tomar elecciones y que hay algo que elegir en lugar de seleccionarlo. Pero no hay ninguna norma externa al electorado y sus preferencias, ningún estándar o norma objetiva para que las cosas puedan seleccionarse. Las elecciones, además, también presuponen un cierto nivel de pluralismo moral, de respeto por la diversidad o tolerancia, de democracia sobre aristocracia, por ejemplo. Y ese tipo de términos como derechos y elecciones pueden utilizarse sin utilizar todo el contexto de significado en el que existen. Y lo mismo se aplica al antropoceno. Todos estos conceptos tienen teorías completas de lo que es el humano, la sociedad, de lo que es bueno, malo, de qué es deseable, tolerable y de dónde debería de ir la sociedad y de cómo los individuos han de relacionarse con la sociedad y entre ellos, como iguales, de forma jerárquica, como amos o esclavos. El antropoceno no es diferente, es un concepto que presupone una teoría concreta prescriptiva de una buena sociedad. Y aquí tengo una imagen que me gustaría enseñaros. Probablemente la conozcáis y según como las veamos, en la de la izquierda vemos a una mujer joven o mayor y en la parte derecha vemos o bien un conejo o un pato.
Y hay diferentes formas de ver los hechos y de interpretarlos, diferentes formas de comunicarlos. Y los hechos del Antropoceno quizás sean ciertos, pero comunicarlos o su comunicación puede hacerse de una forma muy diferente. La comunicación de esos hechos es una interpretación en la que algunas cosas se subrayan, se disimulan o se excluyen. Una historia sobre los hechos de la humanidad y la ecología representaría a los humanos como una peste que la madre tierra erradicará en última instancia. Otra historia representaría estos hechos como temperaturas que suben y que es un pequeño coste a pagar en comparación con las ventajas y la felicidad de los miles de millones que hemos ganado con el desarrollo económico reciente. Y luego tenemos la historia del Antropoceno, la tercera, que habla de salvar a la humanidad de su propia estupidez. Cada una de esas tres historias y de estos tres ejemplos representa diferentes ideales para los humanos. La humanidad, la sociedad y el planeta. Diferentes teorías políticas. El Antropoceno, en otras palabras, es un constructo social o sociopolítico, no es una teoría científica neutra. Y el problema con las ilusiones ópticas y este tipo de representaciones es que si no somos conscientes del hecho de que pueden ser ilusiones ópticas o representaciones y no hechos por sí mismos, uno puede caer en esa trampa. Pasemos ahora a lo importante. Olvidemos los trucos ópticos y la retórica verbal. Vamos a lo importante. ¿Cuáles son las políticas ideas en las que uno cree cuando adopta la noción de antropoceno? La primera y más obvia es la idea de que los gobiernos pueden ser casi omniscientes, lo saben todo. El antropoceno asume o presupone la existencia y fiabilidad de algo llamado ciencia de la Tierra, sobre la que me imagino que habéis escuchado hablar en las últimas charlas. Para quien no lo sepa, la madre, es decir, la ciencia de la Tierra, es la combinación y el intercambio de todas las disciplinas científicas necesarias para entender en toda su complejidad cómo el sistema de la Tierra, el planeta, funciona. Todo lo que tiene que ver con él, desde la geología a sistemas complejos matemáticos, ciencia climática, ecología, biología, genética, matemática, todo. Si la palabra holística no estuviese tan contaminada, porque está muy utilizada para hablar de New Age, de hippies y de misticismo alternativo, si esa palabra no estuviese tan contaminada, diríamos que la ciencia de la Tierra es una ciencia natural holística, caracterizada por un alto nivel de abstracción, casi extremo. Disculpad, tengo que beber un poquito de agua. Es algo muy abstracto y también se basa en la proposición de que el sistema de la Tierra es un sistema de ciclos. Cada uno de ellos tiene como objetivo un equilibrio dinámico, unido en un modelo gigante de sistema terrestre. La ciencia terrestre, dicen sus defensores, es una condición necesaria para empezar a controlar el sistema de la Tierra y apartarlo del desastre humano biológico que el antropoceno va a causar. Y aquí es donde la megalomanía, a la que me refiero en el título de esta charla, se vuelve visible, en al menos dos aspectos de esta ciencia terrestre. En primer lugar, ¿qué ha ocurrido con el principio de precaución? A finales de los 60, los críticos de la miopía tecnocrática, sobre todo en el terreno de la energía nuclear, desarrollaron el principio de precaución, que dice que ninguna tecnología nueva debería de implementarse, a menos que todos los riesgos implicados se hayan estudiado claramente, y a menos que las ventajas potenciales superen a las cargas potenciales, y a menos que ninguna de las cargas potenciales sea inaceptable por sí misma.
Quizás de forma imperfecta, el principio de precaución ha funcionado, se ha utilizado en los últimos 50 años como una verificación muy exitosa para estudiosos, desarrolladores, industrialistas y políticos. Hemos evitado muchas malas medicinas, juguetes inseguros, plantas nucleares peligrosas. Todo ello se ha podido evitar y nuestra vida sería mucho peor sin este principio de precaución. Pero cuando se trata del antropoceno y la aplicación de la ciencia terrestre o la geoingeniería, el cielo es el límite de repente. El científico es omnisciente e infalible. Y uno no encontrará abogados de interferencia activa con el sistema terrestre que dedique más de un par de palabras a la idea de que hay riesgos implicados. La respuesta básica a cualquier sugerencia de que un poco de precaución sería interesante es que, en primer lugar, todos los sistemas terrestres son modelos, todos los modelos son abstractos y, en general, como media, suelen dar predicciones muy fiables. Y B, nuestros problemas son tan urgentes que los costes de esperar un conocimiento más detallado superan ampliamente el riesgo del fin de la vida tal y como la conocemos. Y aquí estamos hablando de interferir con la naturaleza de formas enormes. Estamos hablando de inundaciones más grandes que el diluvio universal. Y yo no objeto a que los humanos jueguen a ser Dios y que cambien y mejoren la creación. Pero sí objeto a que los humanos jueguen a ser idiotas. La megalomanía no es pensar que eres Dios, es pensar que eres omnisciente e infalible. La ciencia terrestre muestra signos de megalomanía porque es ciega a la falibilidad de sus datos. Y los abogados de la ciencia terrestre, basándose en la política climática, ven la propia ciencia terrestre como una condición necesaria para el control climático. Suelen olvidar que no se trata de una condición suficiente, y una cosa es saber cómo interpretar el mundo y otra es saber cómo cambiarlo. Para ello se necesita una buena comprensión de cómo funciona la sociedad humana. No solo saber de naturaleza y de cómo funciona, sino también de cómo funciona la política, la sociedad y la economía. En otras palabras, la ciencia terrestre ha de evolucionar o tendría que evolucionar a la ciencia terrestre 2.0 y tendría que incluir todas las partes relevantes de las ciencias sociales y del derecho. En los últimos años, en los últimos 3-4 años, los abogados o defensores de la ciencia terrestre han aprendido esa lección hasta cierto punto y han comenzado a basar la política climática no en ciencias naturales, sino han intentado implicar a los científicos sociales en sus proyectos de investigación. Incluso han comenzado una revista académica exclusivamente para contribuciones científicas sociales al proyecto del antropoceno. Y aquí es la parte de megalomanía. Todos estos esfuerzos dirigidos a entender por qué el mundo es tan lento a la hora de adoptar políticas climáticas efectivas se basan en la presuposición de que ya está seguro de a dónde vamos, que ya sabemos que es un buen clima y que nuestras sociedades deberían, consecuentemente, evolucionar en alguna de esas cosas. Cualquier debate sobre las políticas del antropoceno en los círculos sociales deberían tratar de efectividad, de eficiencia y de los medios apropiados para un fin concreto, no sobre futuros alternativos que algunos de los defensores no quieren mencionar y los tratan de fantasía. El hecho de que los humanos puedan controlar el clima se ve como una tontería. Solo hay una alternativa, que es controlar el mundo. Y punto. Y los defensores del antropoceno presuponen muchas cosas. Presuponen que la ciencia terrestre es posible, que la ciencia terrestre 2.0 es posible, incluyendo las ciencias sociales, y presuponen que los objetivos del antropoceno
y de sus políticas climáticas son evidentes e indisputables. Y presuponen muchas más cosas, presuponen conocer mucho más. Simplemente decir antropoceno es decir mucho más que decir que el clima está cambiando debido a la actividad humana. Es como una declaración objetiva y neutra, científicamente hablando. Y voy a daros una lista muy rápida de cosas que incluye el antropoceno, con muchos aditivos que se añaden al antropoceno, más presuposiciones desde el punto de vista de un filósofo político. Yo diría que son presuposiciones dudosas. El concepto del antropoceno presupone que hay un problema colectivo, una amenaza colectiva para toda la humanidad del antropos. Presupone que hay una responsabilidad causal y que los antropos, los humanos, lo han hecho. Y también que hay una responsabilidad moral, o podríamos haber hecho de otra forma. Presupone que podemos cambiar las cosas y que hemos de cambiarlas. Y también tenemos una responsabilidad colectiva y moral de cambiarlo. Todo es colectivo. Y también presupone que tenemos un interés colectivo en controlar el cambio climático. También presupone que los objetivos son claros. Y presupone que la política racional de objetivos se necesita. Una política que no cuestione esos objetivos, sino que busque objetivos neutros y científicos. Los objetivos de la política medioambiental ya son irrelevantes, solo hay una forma de seguir. Y lo importante es encontrar los medios apropiados. Y por último, estos objetivos se definen por los defensores no como el resultado del sistema climático, no como una producción, no como una economía, sino como la química del sistema climático en sí mismo. No se trata de cómo los humanos viven, cuánto producen o cuánto consumen o qué consumen o cómo producen las cosas. Todo se basa en la química y aquí es donde está el problema. La sociedad para ellos parece irrelevante. Por otra parte, están los adoptantes de izquierdas del término y para ellos la alternativa es el objetivo, en última instancia, del antropoceno en la política, que es un modo diferente de producción, una revolución. Una noción no materialista del bienestar. Y también hay adoptantes de derechas. Los llamo derechas, aunque no es un término apropiado. Se trata de un grupo de gente que dice que lo que ha de cambiar, en última instancia, no es el clima, ni la química climática, sino la virtud individual. Ha de haber un cambio en nuestra forma de vivir. De nuevo, otra noción no materialista de bienestar. Y hay mucha gente que ha adoptado el término antropoceno en los últimos años. Algunos son los primeros, los defensores tradicionales, otros son adoptantes de izquierdas y otros son de derechas. Y mi foco hoy estará en los defensores. Podemos olvidar a los demás. Y los demás, de izquierdas y derechas, suelen tratar y dar por sentadas todas estas presuposiciones de responsabilidad colectiva. Y de esta lista pasaré a continuación a los problemas que representa esta lista. ¿Son estas asunciones o presuposiciones cuestionables? Yo diría que sí. No puedo mencionar todos los elementos porque estaríamos aquí durante horas y horas. Hablaré solo de un par de ellas. Hay muchísimos problemas asociados con la palabra colectivo. Y nos llama antropoceno en vano. El antropos, la humanidad, como colectivo, está implicado. Quizás no hayamos cambiado de forma consciente el calentamiento global, pero sí lo hemos hecho de forma colectiva. Es lo que se presupone.
No algunos, sino todos nosotros. Y nosotros, o nuestros antepasados, quizás no hayamos sabido qué hacíamos, pero es la consecuencia lo que cuenta. Y las consecuencias se presentan de una forma tan ética, de una forma éticamente y moralmente condenable. En cuanto al futuro, sobre todo hay un grupo de defensores fuertes que creen en soluciones tecnológicas y científicas que se basan en la ciencia terrestre, soluciones como geoingeniería. Y lo que necesitamos es la voluntad política para implementar esas soluciones. A los demás defensores, la esperanza se centra en reestructurar el sistema económico, que es otra excusa en una larga línea y cola de narrativas fracasadas para la promoción de la revolución anticapitalista global. Pero olvidémoslo durante un momento. Y todas estas referencias a la responsabilidad colectiva son peligrosas, escandalosas y ofensivas. Por una parte, no tienen ninguna base empírica y no tienen en cuenta las diferencias en poder, capacidades, oportunidades, conocimiento y demás que existen entre los seres humanos y entre nuestros antepasados. La presunción de responsabilidad colectiva no tiene en cuenta las contribuciones independientes sociales, políticas, culturales y económicas. Son los factores estructurales. De nuevo, se trata de megalomanía. Todos los cambios del universo aparentemente están causados por los humanos, que causan que las estructuras existan. Y los defensores suelen ignorar factores que son obstáculos potenciales para una política climática efectiva. Y además también ignoran que no todo el mundo pierde, que no todo el mundo tiene un interés en las políticas climáticas del antropoceno, en controlar el medio ambiente. Por ejemplo, si somos rusos o somos el gobierno ruso, canadiense o danés, a uno le interesa lo que ocurra en la zona polar. Dinamarca, recordemos, tiene a Groenlandia. Y si fuésemos ellos, estaríamos contentos con el calentamiento global, porque nos daría acceso a muchísimos recursos naturales que actualmente están inaccesibles bajo el hielo. No hay que utilizarlos, pero tener acceso a ellos nos da muchísimo potencial y poder. Y eso significa que si tenemos un interés, eso significa que podemos tener un interés en mantener el calentamiento global. Y ahí no hay intereses colectivos para controlar el antropoceno. Además, el concepto de la responsabilidad colectiva también tiene problemas éticos. Como he dicho antes, la idea del antropoceno no solo presupone que los humanos pueden verse como una variable independiente en la cadena causal que explica el cambio climático, que en sí mismo es cuestionable. También implica que nosotros, como humanidad, somos una sobresimplificación inocente y somos responsablemente morales del desastre que hemos hecho, al menos de limpiarlo. Hacer que el antropos sea moralmente un resultado colectivo significa que puede echarse la culpa, humillar o victimizar a la gente por igual, mientras que nosotros y nuestros antepasados hemos tenido una influencia individual muy diferente. Si nosotros o ellos tuviesen una influencia de algún tipo. Una segunda serie de problemas asociados con la adopción del concepto del antropoceno es que está relacionado con un tipo de racionalidad orientado a objetivos. Para quienes no conozcáis al término de la racionalidad de valores y objetivos, estos son conceptos que introdujo el sociólogo alemán Max Weber para hablar de dos tipos de pensamiento racional. La racionalidad de objetivos habla de eficiencia y efectividad y presupone que los objetivos están predeterminados y que la racionalidad trata de alcanzar esos objetivos. Y el pensamiento crítico se excluye en cuanto a esos objetivos. Y los ingenieros civiles
y los creadores de políticas han de estar y han de tener un razonamiento basado en objetivos. Es importante que lo hagan. Si queremos que construyan un coche, no queremos que construyan un globo o una radio. Queremos que sean racionales y construyan un coche. Y no hay nada malo con la racionalidad de objetivos, pero el antropoceno no es el tipo de problema para el que haya una solución clara o un objetivo evidente, o una solución clara como ese coche del que hablábamos. Por lo tanto, la racionalidad de objetivos no es lo que hemos de utilizar al hablar de antropoceno y de política climática. Hemos de centrarnos en los objetivos, en el tipo de clima y de mundo en el que queremos vivir. Los defensores presentan el antropoceno como un problema de ciencia natural, no un problema simple. Necesitamos la ciencia terrestre para entenderlo, pero es un problema de ciencia natural, para el que ha de haber soluciones científicas normales. Si un motor se rompe, lo reparamos. Esa es la idea que ellos tienen del antropoceno. Pero el problema aquí es que el científico natural, el defensor, el tecnócrata experto, suele decir que es bueno para todos, en un campo en el que casi todos los científicos naturales suelen pensar en preferencias aleatorias. Y nada en la narrativa del antropoceno es más megalómano que esto: creer que se tiene un conocimiento completo de todo, incluida la ética. La fe de los defensores en la regla experta se hace incluso más preocupante cuando leemos sus presupuestos para las políticas medioambientales globales. Solo le preocupa el control efectivo del cambio climático y del clima. No se mencionan valores modernos como libertad, democracia y justicia. Incluso los científicos sociales que han evolucionado en los últimos años trabajan para probar la eficiencia y efectividad de sus políticas. No se menciona en absoluto una sociedad abierta, y parece que presuponen que la política habla de criar ganado. No hay lugar para la diversidad, la ética o la teoría política para mi trabajo. Estoy llegando al momento de vuestra salvación y liberación y voy a resumir los tipos de megalomanía que hemos visto. En primer lugar, hemos visto que hay una fe ciega en la infalibilidad de la ciencia terrestre y del modelo del sistema terrestre. Blind faith in the... También hemos visto una fe ciega en la posibilidad de la ciencia terrestre 2.0, la integración de las ciencias sociales en toda la ciencia terrestre. Hemos visto una fe ciega en que la ciencia terrestre es una condición suficiente para el control climático. Se necesita, pero esto no es todo. Hemos visto fe ciega en la claridad de los objetivos de las políticas climáticas y en la abundancia, o en la falta más bien, de una reflexión filosófica, política y ética. Hemos visto una fe ciega en la existencia y en la energía del ántropos, con un objetivo, responsabilidad e interés común. Y hemos visto fe ciega en la posibilidad de tener un conocimiento casi completo de todo, incluyendo lo físico y lo ético. Mi conclusión es que deberíamos de tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar el término antropoceno. El término tiene un poder discursivo inmenso para disciplinar de forma inconsciente nuestros pensamientos sobre calentamiento global o rarización global. Y creo que la precaución es necesaria, no solo en cuanto a aplicar las soluciones, sino también en cuanto a la definición del problema y ver qué se juega en el antropoceno. En los próximos meses espero que trabajéis más en este problema. Lo he definido y he indicado dónde hay una cierta megalomanía y dónde hay presuposiciones escondidas. Y en los próximos meses espero ver si es posible reparar el concepto del antropoceno, para eliminar estas presuposiciones tan raras. Pero por ahora no tengo ninguna respuesta a eso, no puedo hacerlo aquí ahora. Así que por ahora
acojo la sugerencia del filósofo americano Jeremy Bendick-Kramer, un compañero nuestro que vimos hace un par de semanas. Él sugiere que evitemos el término antropoceno y que en su lugar hablemos más neutralmente de un cambio antropogénico de escala planetaria. Y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que eso sería algo muy objetivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcel. Tu charla tan sugerente y profunda. Introducir este elemento de crítica, como decía, me parecía muy interesante a la hora de abordar el concepto. Bueno, yo tengo muchas preguntas, claro, pero por supuesto la preferencia es del público, así que por favor anímense y hay un micrófono aquí de traducción. ¿Una pregunta? Muy bien, gracias. Que no piensa que el término, o sea, que la visión actual del calentamiento global está muy condicionada por el punto de vista anglosajón, es decir, ¿por qué consideramos que el clima actual es un clima ideal? Eso es un invento anglosajón, ¿no? Y luego vemos que en invierno, la segunda pregunta, de invierno a primavera sube varios grados la temperatura en muy poco tiempo y no ocurre nada malo. Es la segunda pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por estas preguntas tan interesantes y tan buenas. Sí, estoy de acuerdo contigo. La forma en la que el antropoceno se concibe es una forma muy anglosajona. La idea de que de que el clima actual, y creo que se suele hablar del 1980, como ideal. Y es una idea totalmente rara y absurda y lógica. Una de las cosas que intento explicar en esta charla de forma implícita es que si empezamos a hablar de a dónde vamos con el antropoceno, la primera pregunta debería de ser ¿en qué clima queremos vivir? Y la presuposición de que queremos volver al clima del 1980 es aleatoria, totalmente aleatoria. Si tenemos los medios, como sugieren los defensores del antropoceno, si tuviésemos los medios de influenciar en el clima a nivel global, entonces la primera pregunta debería de ser ¿qué tipo de clima queremos? Y ahí tendríamos un problema político profundo, porque un país como España podría beneficiarse de un retorno al 1980, pero se beneficiaría mucho más si volviese al 1570. En aquellos días España era mucho más fértil. En contraparte, a algunos países les beneficiaría ir al futuro a un clima más caliente. Con lo cual es un constructo muy aleatorio y anglosajón. Ahí respondo a tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, aquello que llamas el cambio de temperatura entre el invierno y la primavera, el aumento enorme de temperatura y lo que yo llamo rarización global y todas las cosas raras que ocurren en el clima, como por ejemplo mi país hoy en día suele tener frío, pero hoy a las 6 de la mañana hacía 24 grados en los Países Bajos y no ocurre nada malo. Y yo suelo pensar lo mismo que tú. Pero hay biólogos y expertos climáticos que estarían en desacuerdo. Ellos dirían, bueno, este año no se ve nada raro, pero en 10, 20 o 50 años veremos que algunas especies van a desaparecer y algunas de ellas migran al norte o al sur porque ya no pueden vivir en el clima actual. Y algunas de esas especies son cruciales para el ecosistema y ahí el ecosistema de repente se colapsa. Eso es lo que ellos temen.
Y es cierto que eso ocurre. Algunos ecosistemas que se han colapsado debido a la desaparición de algunas especies. De nuevo, ¿a quién echa de menos el dodo? ¿Tú? ¿Tú sí? Bueno, nosotros nos culpamos por haber extinguido el dodo, los neerlandeses. Allí le llamamos el pájaro asqueroso. Lo cazamos hasta extinguirlo, no porque quisiésemos comerlo, porque al final no era comestible. Pero bueno, espero haber contestado a tus preguntas y que la respuesta haya sido satisfactoria. ¿Cómo traduce traductor simultáneo global weirding, ¿no? Porque son estos términos que funcionan muy bien en inglés, pero nosotros no tenemos, ¿no? Enrarecimiento global, quizás sería, pero sí, más feo, ¿no? Sí, lo ha traducido así. Sí, enrarecimiento global, pero suena de otra manera, ¿no? Profesor, quería también comenzar felicitándole por su exposición, también sobre todo por su independencia a la hora de afrontar estos temas, su visión crítica y que creo que se echa mucho de menos, por lo menos en nuestro país, el papel de científicos o intelectuales que discrepan desde los conceptos, desde los hechos, porque creo que nos ayudan a pensar mejor, ¿no? A dar distintas visiones de un mismo concepto. Y por eso pues creo que debo felicitarle también porque en este ciclo que estamos teniendo sobre el antropoceno es muy importante que pongamos en cuestión y que critiquemos también la propia noción del antropoceno. En este sentido, por ceñirme, mi pregunta es más concreta. Afirma o nos ha explicado que el antropoceno sobre todo es un concepto político. Entonces, partiendo de esa cuestión de que el antropoceno es un concepto que se está usando, por lo menos desde un punto de vista más político y que nace de un poco de esa orientación, y teniendo en cuenta lo que nos comentaba al final de su exposición sobre esas pretensiones, ¿no? Un poco megalomaníacas, diríamos en español, haciendo un análisis político del concepto, a lo mejor es un poco atrevido por mi parte, pero podría ser entonces la hipótesis de que después de digamos una guerra cultural en la que se nos ha dicho que el fin de la historia esa pugna entre el socialismo y el liberalismo se ha demostrado que la economía no puede ser planificada o que no es eficaz, que no funciona, ¿no? La economía socialista planificada, y que el mercado se ha hecho un poco con la hegemonía del pensamiento social también. ¿Podría ser el antropoceno una cierta revancha de una búsqueda de una planificación política de la sociedad en vez de a través de la economía, a través del medio ambiente? No sé si es demasiado complicada mi pregunta, pero si no me he expresado bien, puedo intentar hacerlo de nuevo. Muchas gracias por tus amables palabras. Hablando con uno de los académicos que a veces habla en público, he de decir que a veces es muy difícil ser muy sutil y muy poco sutil al mismo tiempo para animar un debate. Y creo que los académicos tienen una contribución que hacer al debate público, sobre todo cuestionando las presunciones que se presentan como autoridades. Pero algunos debates científicos son extremadamente complicados, tanto que es muy difícil hacer que las cosas sean poco sutiles y entendibles para el público en general. Y una de las razones por las que no se escuchan a muchos críticos de la autoridad científica por parte de la comunidad científica es porque es algo muy complicado, es un trabajo muy difícil. A mí no me gusta la forma en la que yo lo hago, y aquí mi vecino es un poco mejor en ello. Al menos eso creo. En respuesta a tu pregunta, creo que sí la he entendido. Creo que decías
que hemos tenido el fin de la historia, Fukushima, el Fukuyama, el final del comunismo, y de repente llega un grupo con una nueva idea de planificación, orden y organización. He pensado cosas de tipo yo mismo. Y en el discurso medioambiental político, en los últimos 20 o 30 años, ha habido una oposición entre la gente de azul oscuro, que son de verde oscuro, que son ecologistas muy comprometidos, y los ecomodernistas, la gente que busca un compromiso entre utilizar el entorno, el medio ambiente, y protegerlo. Y en general, la gente de verde oscuro se consideraba que era de izquierdas y los ecomodernistas de derechas. Hoy en día tenemos los defensores del antropoceno, y en cuanto a la ideología, se supone que ellos son de derechas, pero lo que sugieren a la hora de planificar y controlar el medio ambiente con una integración masiva y una interferencia masiva del cliente, eso es una planificación típica. Sí, de los años 60 o 30. Y creo que sería inteligente, en última instancia, hacer la distinción entre la planificación en el contexto del comunismo frente a la libertad o la sociedad, y la planificación en el contexto de la tecnocracia o el gobierno de los expertos. Y creo que estos son dos discursos diferentes en los últimos 150 años de historia. En algunos momentos han colaborado, en otros han coincidido, y los comunistas como Stalin estaban muy contentos con economistas capaces de describir la economía y predecir diferentes cosas. Y ahí es donde hay una combinación de control y planificación, y donde eso era posible. Pero hay dos discursos diferentes. El control, como en la narrativa comunista, ha desaparecido, básicamente. La regla experta sigue existiendo, y la idea de que eso es posible sigue existiendo. Lo vemos, por ejemplo, aquí mismo. También lo vemos en otros discursos, como los discursos en cuanto a la salud, y se supone que hemos de tener cuidado con la dieta y de comer comida apropiada y de controlar todo lo que ingerimos y comemos. Y hay una especie de regla experta en cuanto a nuestros cuerpos actualmente. ¿Te parece una respuesta satisfactoria a tu pregunta? ¿Sí? Perfecto, gracias. The man who misses the dodo. Yes, and so many others. Gracias por intentar convencernos, al traductor también. Atendiendo a los nombres de otras épocas geológicas, Pleistoceno, Holoceno, Antropoceno, parece inevitable que sea un término político. Entonces voy a hacer dos preguntas. Cuando venía hacia aquí andando, se ha puesto el semáforo en rojo y me he parado. Lo digo por las gráficas, que de alguna manera igual no nos dicen dónde tenemos que ir, sino dónde está el peligro, dónde no tenemos que ir, por esos crecimientos exponenciales. Y la segunda pregunta, si es un término político, ¿cómo cree en España? Bueno, en España igual no tiene idea, pero en Dinamarca, en Holanda. Perdón. Si los políticos en Holanda o en Europa conocen el término antropoceno. ¿Qué cree que dirían si le preguntamos, oye, ¿qué es el antropoceno? Porque igual para cuando se enteren, igual es un poco tarde ya para cambiar de color a la gráfica. Gracias, una pregunta fantástica.
Bueno, yo de hecho nunca he ido a Dinamarca y está mucho más cerca de mi país que España. Y probablemente hay alguna razón. Genéticamente soy vikingo y los vikingos hemos migrado al sur con los siglos. Nos preferimos los climas más cálidos y estamos llegando aquí progresivamente, os avisamos. Y bueno, si las temperaturas suben, quizás podamos quedarnos en los Países Bajos. Y me gusta la comparación con el semáforo en rojo, muy graciosa. ¿Y saben los políticos qué es el antropoceno? Bueno, para ser justos, creo que depende del país. Y depende de la cultura política en los países, porque la cultura política determina de alguna manera qué tipo de gente son los políticos. En Alemania estoy seguro de que si se pregunta a cualquier persona en el Bundestag, en el Parlamento, en el Senado, el Bundesrat, qué es el antropoceno, estoy seguro de que el 90% sabrán lo que es. Alemania es un país muy intelectual y los Países Bajos es un país con políticos baratos y comerciantes, donde el intelecto no se valora tanto. Y yo diría que un 25% de los políticos neerlandeses saben qué es. Les llega porque hoy en día les llega todo lo medioambiental, es un punto importante en su agenda. Pero hay muchísimos escépticos climáticos en los Países Bajos, sobre todo en partidos de derechas, e incluso en mi mismo país, en mi propio partido. Y mucha gente dice que el antropoceno son tonterías y niegan los hechos en lugar de las interpretaciones, lo cual es muy triste. Y eso es probablemente lo que hacen los políticos. Primero niegan los hechos y si no pueden escaparse a los hechos, entonces empiezan a hablar de lo inevitable. No conozco España lo suficiente, pero sí sé que al igual que los Países Bajos es consciente de la existencia de problemas medioambientales, pero no está interesado en hacer mucho para solucionarlos. Y a nivel de indicadores internacionales, España lo está haciendo mejor que los Países Bajos en los últimos 10 años, aunque la concienciación medioambiental sea menor supuestamente. Y no sé qué dirían los políticos españoles cuando les hablemos del antropoceno. Yo participo en la política desde hace más de 25 años y suelo ser muy cínico, muy escéptico y esperar que ellos vean el antropoceno como un concepto interesante, que puede utilizarse como un arma o utilizarse como algo de lo que quejarse una y otra vez, sin tomarlo en serio. Es una buena respuesta. Si tienes más preguntas, no tienes más que preguntar. Voy a aprovechar para hacer yo una make a question myself. Yo también voy a hacer una pregunta. Estuvimos una semana entera en un congreso en Pisa, Marcel, yo y otros 20 colegas discutiendo a fondo el asunto del antropoceno. Bueno, me queda poco por preguntarle, pero al hilo de tu charla, voy a hacer un par de comentarios. Por una parte, me ha parecido que algo que te molesta de los advocates, ¿no?, los defensores del antropoceno, como señalas, es que adopten el punto de vista de la humanidad, ¿no?, en su conjunto. Te parece demasiado abstracto y te parece que, con razón, ¿no?, oculta distintas causalidades, distintas responsabilidades, distintos contextos sociohistóricos. Incluso dentro de una misma sociedad hay grupos sociales más o menos responsables que otros la producción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Bien, no obstante, a mí me parece que no es una cuestión de elegir necesariamente entre el punto de vista de la especie y su rechazo, ¿no? Creo que es perfectamente compatible usar para ciertas cosas la humanidad, entendida, insisto, sobre todo como especie diferente a las demás, que produce determinados efectos a partir de la acción agregada de los millones de individuos que forman parte de esta, y asumiendo que hay un modo de ser de la especie humana, que tiene que ver con su peculiar capacidad adaptativa y potencia transformadora del entorno, y simultáneamente
podemos perfectamente diferenciar entre distintas manifestaciones o expresiones culturales históricamente circunscritas a lugares específicos y periodos concretos de esa naturaleza, digamos, colectiva o de especie, ¿no? Es decir, que yo creo que ambas perspectivas son posibles, ¿no? Y no hay que excluir necesariamente una respecto de la otra, porque incluso cuando has manifestado indiferencia hacia el destino del dodo, ¿no? Eso de alguna manera es una perspectiva de especie, porque dices, bueno, pues una especie más el dodo, pues qué más da, ¿no? Pero en cambio, si atendemos a individuos particulares, a criaturas que sufren, pues puede darte pena el dodo, ¿no? No el dodo como especie, sino los dodos individuales que han sido extintos por culpa de o por causa de las acciones humanas, ¿no? Y luego, eso por una parte. Y por otra, claro, me parece que hasta cierto punto, yo soy menos escéptico que tú respecto de los hechos que comunican los defensores del antropoceno, ¿no? A mí me parece que sí apuntan hacia, pues, fenómenos que deben concernirnos, aunque por supuesto, y como traté de poner manifiesto en mi charla, pues aquí hay una pluralidad de significados y las implicaciones morales, filosóficas, no están claras, ¿no? Entonces quizá hay un problema también de dificultad comunicativa entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Porque claro, el científico natural, el ecólogo, el biólogo, bueno, pues analiza su parcela de la realidad con arreglo a los instrumentos que posee, lo hace bien porque goza del método científico y en principio, bueno, sus conclusiones han de ser aceptadas, pero luego, claro, por una parte se encuentra obligado a comunicar esos hechos de manera sexy, si quiere llamar la atención de los científicos sociales para empezar y del público en un sentido amplio. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues el antropoceno es una etiqueta atrevida, nada menos que, ¿no?, propone acabar con el holoceno, desde luego, es un atrevimiento, pero que quizá también hay un imperativo publicitario, ¿no?, operando, tal vez, ¿no? Y por otra parte, claro, con razón señalas que la perspectiva de los defensores del antropoceno, digamos, es, bueno, hasta cierto punto planificar, controlar, ¿no? Pero claro, eso a su vez, creo, puede explicarse también muy bien desde el punto de vista peculiar del científico natural. Porque el científico natural observa, ¿no?, que, bueno, pues hay determinados indicadores medioambientales globales que han traspasado ciertos umbrales que se consideran peligrosos en relación a, como tú mismo señalabas hace un momento en respuesta a otra pregunta, bueno, pues a la capacidad de los ecosistemas para producir determinadas funciones favorables para el mantenimiento de los sistemas sociales. Y claro, ¿cuál es la respuesta del científico natural? Que no tiene por qué estar versado en todas estas complejidades interpretativas, hermenéuticas, conceptuales, representativas, que son nuestro trabajo, ¿no? Pues la respuesta del científico natural es: no pasemos estos límites, controlemos, circunscribamos nuestra acción y no pasemos de aquí, no es necesariamente una mala respuesta, ¿no? De ahí está el concepto este de planetary boundaries, ¿no?, o fronteras planetarias de Rockström y sus colegas, ¿no?, Johan Rockström y sus colegas. Entonces, claro, digamos que yo no lo veo eso necesariamente como un problema si uno es capaz con posterioridad de entablar un diálogo con los científicos naturales, y ambos, científicos naturales y científicos sociales, son atendidos por los policy makers, que son los políticos que hace un momento señalamos que ni siquiera saben qué es el antropoceno, ¿no? A lo mejor hay un giro sorpresa y el pacto Podemos lo lleva al centro de las elecciones españolas próximas. No creo. Entonces, bueno, en ese sentido creo que el daño que puedan hacer los científicos naturales con su punto de vista es inferior al beneficio que podemos obtener si con este nuevo concepto hablamos más de los problemas que están detrás, ¿no? Aunque entiendo muchas de tus objeciones y, por supuesto, tampoco hay tiempo para extenderme en ellas, ¿no? Sobre todo esto que has dicho de que sí sube un poco la temperatura del planeta, pero a cambio pues tenemos sistemas de salud generalizados, más longevidad, etcétera. Eso hay que considerarlo, naturalmente. Estoy de acuerdo con eso. Mi disculpa por la extensión. Muchísimas gracias. Se trata de una pregunta muy complicada que me han traducido muy bien. Pero bueno, vamos allá. Querido Manuel, dos cosas a las que tengo que responder.
no tengo en cuenta el punto de vista de la especie demasiado rápido, si es algo de lo que hemos hablado en PISA, en nuestro grupo hace 3 semanas. Y creo que es cierto que cada especie tiene una naturaleza, incluyendo los humanos, y parte de ese comportamiento puede explicarse teniendo en cuenta un contexto concreto, viendo esa naturaleza, y en ese sentido puede haber factores comunes, eso es cierto. Los factores comunes explican cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y todo eso es cierto. De hecho, he utilizado una de esas cosas o características naturales de los humanos en uno de mis libros hace muchísimo tiempo. Hay una idea de que cuando todos salimos de África, hace miles de años, lo hicimos porque teníamos hambre y nos llevamos con nosotros la predisposición genética de seguir comiendo. Y parece que hasta el día de hoy esa es una de las explicaciones de muchos de los problemas médicos que padecemos. Tenemos que seguir comiendo, no podemos parar, aunque el cuerpo ya no quiera seguir comiendo o ya lo necesite. Tras haber dicho eso, no estoy totalmente de acuerdo, pero estoy seguro de que los humanos, por naturaleza, somos muy vagos y que intentamos buscar todo tipo de soluciones para permitirnos ser vagos. En lugar de caminar, inventamos el coche. Con el coche podemos viajar muchísimo. En lugar de viajar muchísimo con el coche, inventamos el avión. Y así continuamente. Nuestra naturaleza nos predestina de alguna forma para desarrollar la tecnología. Y eso probablemente explica muchas de nuestras relaciones con el entorno. Y creo que ahí tienes razón. No debería de olvidar el factor colectivo demasiado rápido, pero lo que sí digo es que cuando esto se vuelve una responsabilidad moral, y advierto sobre ello, cuando se convierte en la creencia de que podemos ser responsables colectivamente, ahí se puede controlar toda la naturaleza. Ese es mi miedo. Y luego está el elemento político de Canadá, Dinamarca, ganadores y perdedores del antropoceno. En ese sentido, e independientemente de nuestra naturaleza, los diferentes grupos del mundo tienen diferentes ventajas y desventajas, ganancias y pérdidas. Y si quisiese haber sido más completo, podría haber explicado que hay una naturaleza común que explica todos nuestros problemas con la naturaleza, o muchos de ellos. Y en la segunda pregunta, has hecho una pregunta muy complicada y no estoy seguro de tener la respuesta. Por una parte dices que hay que mostrar misericordia por los pobres científicos naturalistas que hacen un trabajo buenísimo en sus propios campos y no podemos esperar que entiendan otras disciplinas. Y si estoy de acuerdo con eso, no espero que ellos entiendan a otras disciplinas. Y de nuevo, sí espero que en el momento en el que ellos acudan a la comunidad política y empiecen a tener un rol político, ahí sí espero que tengan un cierto grado de educación cívica o que aprendan sobre ello, educación cívica, capacidades y habilidades cívicas, y espero que se conviertan en ciudadanos en lugar de expertos. Y creo que ahí va a haber una pregunta. En lugar de ser ciudadanos que se molestan, que sean ciudadanos que se molestan en averiguar cómo comunicarse en la política y cómo funciona la política. Y no me retractaría de nada de lo que he dicho. Como he dicho, se pueden cuestionar algunos de los hechos o la representación de los mismos, por supuesto, pero en general yo suelo fiarme de los científicos naturales y de su análisis y de sus hechos. Yo no soy un negacionista climático, en absoluto.
¿Crees que esto contesta a tu pregunta o a la mayoría de tu pregunta? Creo que he visto un dedo levantarse entre el público y que hay una pregunta por allí. Gracias. Hola. Me ha gustado mucho la charla, la verdad que es muy interesante. Y esto último que estaban comentando acerca del tema de la comunicación entre diferentes grupos de interés, quizá, ¿no? Entre los científicos, la sociedad, los políticos. Yo soy una científica de ciencias naturales, aunque no trabajo en cambio global, es algo que me toca de cerca. Y algo que veo es que a los científicos efectivamente nos cuesta mucho comunicarnos con la sociedad. O sea, es un problema que tenemos. En principio porque no se nos educa en ese tipo de lenguaje. Entonces, cuando uno se da cuenta que es muy importante divulgar a la sociedad lo que hacemos, pues empieza a dar contra un muro. No hay para dónde salir hasta que uno empieza a entender cómo se habla con la gente. Y a veces uno lo que tiene son 2 minutos en un pasillo para convencer a alguien de lo que uno está diciendo es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, a veces hay que generar, en mi opinión, el espacio para que el científico comunique, en lugar de tener que estar persiguiendo a alguien para resumirle un titular, porque al final caemos en el sensacionalismo muchas veces nosotros mismos en contra de nuestra voluntad. Entonces, ¿usted cree que hay, esta es mi pregunta, que hay una tendencia hacia, o que se puede generar algún tipo de foro para incrementar esa comunicación? O por otra parte, este sesgo que tenemos las ciencias es, que este sesgo que usted identifica es por otras cuestiones, no sé. Muchísimas gracias por la pregunta. Tengo que pensar un poco sobre ella. Probablemente necesite más tiempo para reflexionar sobre ella. Pero bueno, en primer lugar, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la filosofía, tenemos el mismo problema para comunicarnos, primero entre nosotros mismos, que es algo bastante fácil, porque al menos compartimos una especie de contexto científico y de formación científica, pero aún así no compartimos los mismos paradigmas y perspectivas sobre el universo y la vida. Pero sí es posible comunicarnos con la sociedad, como dije antes, es dificilísimo. Y en 2 minutos lo que me viene a la cabeza es una película de ciencia ficción donde el científico ha de explicar al asesor del presidente de los Estados Unidos que no se puede eliminar un cometa con un misil nuclear. Ese es el problema del que hablamos en un sentido extremo. Y sí, es muy difícil. Habiendo dicho eso, no creo que en el concepto del antropoceno haya excusa. Puede ser un problema urgente en términos geológicos, puede ser un tema urgente en términos del aumento de las temperaturas a lo largo de 50 años, pero bueno, si podemos tomarnos un año para hablar y reflexionar, en lugar de presionar a los políticos en una sola dirección si no quieren reflexionar. Esa es parte de la respuesta, la otra parte es la tendencia. No entendí bien esa parte. Sí, se refería a si puede haber de espacios o foros donde este debate pueda tener lugar. Sí. Y que ese sesgo continúe. No diría que es una tendencia o un desarrollo. Quizás un desarrollo, pero una tendencia no. No tenemos demasiados datos o datos suficientes para ver si es una tendencia, pero sí creo que es un desarrollo. En el sentido en el que las ciencias naturales y las ciencias sociales se están empezando a comunicar más. En el siglo XVII, cuando la distinción entre las disciplinas era más bien artificial o inexistente, creo que hoy en día hay más diálogo
una charla como esta, por ejemplo, una serie de charlas como esta o de ponencias indican que hay diálogo. Científicos naturales, sociales y filósofos hablamos de esto. Y aunque yo sea crítico, cínico, escéptico, aunque bromee con el tema, me lo tomo en serio. Y también lo hacen los científicos naturales que han estado aquí. Se toman la filosofía en serio y la política en serio. Creo que lo intentamos averiguar y aprender. Si es una tendencia para todos los científicos naturales o sociales, o si es algo específico para el clima y el cambio climático, no lo sé. Y soy bastante pesimista. No porque no tenga fe en los académicos, sino porque las ciencias, la ciencia social es una ciencia natural, es algo muy complicado hoy en día. Se necesitan saber muchísimas cosas antes de poder hablar en una disciplina concreta. Y eso creo que dificulta mucho los debates. En relación a ese ciclo, ¿no? Yo creo que espacios como estos son los únicos donde quizá un tipo de debate más o menos inteligible pueden tener lugar, porque en cuanto uno va hacia el medio de comunicación mayoritario, esto ya la simplificación es inevitable, ¿no? Porque cuando antes de que empezara el ciclo de conferencias digo, bueno, voy a ver si en el mundo me hacen caso, como yo escribo ahí en la edición andaluz en la columna, voy a llamar, voy a presionar a través de periodistas. Entonces, claro, me dijeron, el redactor jefe de Cultura, ¿no? 5 días para hablar con él por teléfono. Me dice, cuéntame, ¿qué es? Y digo, el antropoceno, ¿eso qué es? Venga, cuéntame. Y yo, bueno, es un concepto que le explico en 2 minutos. Vale, te mando a alguien, venga, adiós, ¿no? Me llega un mensaje, escribe a esta chica. Digo, bueno, esta chica, la llamo. Me dice, bueno, ¿y esto qué es? Que yo estaba haciendo una cosa para Yodona y me ha caído esto, que cuéntame, ¿qué es esto, no? Y digo, bueno, te llamo mañana, venga, te mando documentación. Y la mañana siguiente hablo con ella. Y claro, yo ya, como conozco a los periodistas, no sé cómo tengo que hablarles. Al día siguiente, en el mundo, ¿no? La web, titular, la naturaleza ya no existe. Claro, eso es lo que quieren. Porque si no, esa noticia no es atractiva, creen, para el público, ¿no? Entonces, una búsqueda del sensacionalismo a la que, claro, quizá nosotros tenemos que adaptarnos, pero adaptándonos también, pues perdemos la sutileza, la complejidad o los matices, que son los que hacen que estas conversaciones tengan interés, ¿no? Entonces, en ausencia de un público hay que crearlo, pero crear público, como veis, pues no es fácil, ¿no? Es una cosa, en fin, laboriosa, en unas sociedades más o menos que en otras. Pero bueno, en ese sentido, como hemos comentado también antes de la charla, las redes y la digitalización pues tienen sus virtudes, ¿no? Porque esto se graba y hay un podcast y queda ahí, ¿no? Y hay gente que puede estar interesada y llega, y antes ciertamente era imposible, ¿no? Esa es un poco mi aportación, ¿no? My view on that. Sí, claro, adelante. Algo político, claro, ¿cuál sería? Lo sentimos al micrófono. Rogaríamos que le den un micrófono a la persona que está hablando porque no entendemos no escuchamos lo que se está diciendo. Rogamos le pasen el micrófono. Que si buscamos foros y estamos hablando de que es un tema político, pues parece que, ¿no? Que en los donde se discute la política, no sé si diputaciones, ayuntamientos o a nivel nacional o europeo, o sea... Sí, tiene menos tiempo como periodista casi. Peleándose con el compañero de partido y, en fin. Difícil, lo veo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Casi me han surgido más preguntas de las preguntas que de su propia charla. Y sobre todo es que quiero volver un poco al título porque yo comparto con mi compañera lo de ser una de esas locas de las Earth Sciences. Y lo que veo es que puede que el antropoceno se haya convertido en un concepto político. Después de los gráficos que usted ha mostrado, la verdad es que he sido consciente de la manipulación comunicacional de la ciencia grandemente. Pero no creo que no haya ciencia detrás del antropoceno o del estudio de la aceleración o de los cambios acelerados en los ecosistemas de los últimos 50 años. Y no sé hasta qué punto, a pesar de que el concepto de antropoceno puede ser un poco un arma de doble filo, en cuanto a que sí que es verdad que polariza y que tremendiza las cosas y que de esos facts que usted mostraba antes, yo no estoy de acuerdo con el más del 50%, porque me parece que están como hipertrofiados.
sí que creo que también es una manera de trasladar la ciencia al día a día de las personas que sí que creen que entienden más de política que de ciencia y sí que creen que entienden más de cuestiones sociales que de cuestiones científicas. Entonces, a veces este tipo de conceptos pues acercan, a pesar de que sean eso, hipertróficos, algunos problemas, a pesar de que yo creo que los científicos no nos ponemos en el punto de decir no hagas esto, no hagas lo otro. Yo nunca he oído a un científico decir eso, sino este es el dato. Creo que nosotros somos bastante asépticos a la hora de mostrar la información y que es la interpretación que se hace de esa información la que a veces nos parece que nos posiciona en un punto que la mayoría de las veces no queremos estar. Pero vamos, esa era la reflexión. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo contigo, aunque mi presentación era un poco retórica. Y esa era su intención. En cualquier disciplina académica no existe el hablar de hechos. Solo existe la interpretación de los hechos y su representación. Y eso significa darles color, escogerlos, cambiarlos, dirigir a la gente. Y mi principal intención con esta conferencia, y lo que haré cuando la civilice y la ponga en términos académicos, mi intención principal con ella es que una parte de la comunidad académica, ciencias sociales y naturales, sean conscientes del hecho de que, aunque hablamos del antropoceno, también estamos representando de forma inconsciente. Y mucho de eso ocurre a nivel inconsciente actualmente. Y eso es lo que me preocupa y eso es lo que estoy intentando resaltar en esta charla. Habiendo dicho eso, no quiero discutir sobre los hechos. Como decía Obama, me moriré en solitario si lo hago. Y no soy un negacionista del cambio climático. Creo que el 90% de todos los datos sobre el cambio climático son totalmente correctos. El problema, en cuanto a la aplicación de las ciencias terrestres, es que como disciplina académica ha de entender e interpretar el mundo. Ahí no tengo ningún problema. Pero como decía, se trata de un modelo muy abstracto que generaliza muchísimos datos y hace muchas presuposiciones que siguen de tener que probarse, porque la ciencia trata de eso. Uno diseña un modelo, ha de testarlo, probarlo y ver cuánto de ello es cierto y cuánto puede repararse. El problema es cuando se quiere aplicar, sobre todo con un modelo tan abstracto, de todo el planeta. Y los riesgos son enormes. Literalmente es una de esas cosas en las que si se pone una coma en lugar erróneo puede haber una gran catástrofe, porque no sabemos lo suficiente para poder aplicarlo. Y eso es lo que quería explicar y advertir. ¿Te parece una respuesta satisfactoria? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, antes de poner el cierre a la velada de hoy, habría que anunciar, ¿no?, que por desgracia la última conferencia del ciclo no va a celebrarse porque el profesor Leinfelder nos escribió hace un par de días diciendo que por razones de salud su desplazamiento estaba desaconsejado, ¿no? Entonces, bueno, como solo quedan 2 semanas para ella, pues nos ha parecido quizá un poco precipitado buscar un sustituto y bueno, pues aquí va a terminar el ciclo por desgracia, aunque nuestro interés en traer al director de la Casa del Futuro de Berlín es muy grande y esperemos que en el futuro próximo, Casa del Futuro, ¿no?, pues esto sea posible, ¿no? Estamos pensando en alguna actividad quizá para el otoño relacionada con el animalismo, pero bueno, eso ya si se fructifica será anunciado en su momento. Yo espero que para aquellos que han venido a todas las charlas, en fin, el ciclo ha sido interesante. Nuestra intención, como decía, era
bueno, pues hablar de este concepto. Ahora hay una serie de conferencias, voy a dar una en el Ateneo de Santander, organizadas por la gente del Instituto Oceanográfico de Madrid, sobre el Antropoceno, con lo cual, bueno, esperemos que algo parecido a una conversación, aunque sea intermitente, sobre el asunto empiece a tener lugar en nuestro país. Y bueno, dejando aparte esa nota y agradeciendo de nuevo a todos su presencia durante todo el ciclo, en lo que a hoy respecta, quiero agradecer al traductor simultáneo su magnífica tarea. Agradecer de nuevo a Marcel, que se ha desplazado desde Holanda para contarnos cosas tan interesantes. Muchas gracias. Y bueno, pedir un aplauso para él y agradecer a todos ustedes de nuevo su presencia. Gracias.